Amigos y amigas de la red de profesionales de la Unión Demócrata Independiente de la Quinta Región y simpatizantes, ¿no? En esta red no solo estamos militantes de la UDI, sino que muchísimos adherentes, simpatizantes, amigos. Vamos a iniciar un nuevo programa de conversaciones entre amigos. En esta oportunidad la conversación va a tomar el cariz de una entrevista. Hemos traído a una persona para que esté con nosotros y podamos conversar con él de temas regionales. Queremos que este programa se centre en temas regionales. Hemos conversado de temas nacionales, internacionales, ¿no? Pero ahora vamos a nuestra quinta región de Valparaíso. ¿Y quién mejor para conversar acerca de la quinta región? Y en especialmente seguramente vamos a ir a caer en Valparaíso, en Viña del Mar, bueno, algo también más hacia el interior, que Osvaldo Urrutia, ¿no? Osvaldo Urrutia es una persona que mucho sabe y se ha entusiasmado, esa es la palabra, con nuestra región, ¿no? Él, en el plano municipal, fue jefe de la SECPLA, ¿no? De la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de Viña del Mar, varios años, ¿no? Y desde ahí impulsó muchos proyectos en beneficio de la comuna de Viña del Mar. Luego, él fue también diputado, claro que sí, ¿no? Diputado 2 periodos, ¿no? Por la circunscripción correspondiente, por el distrito correspondiente, ¿no? Ya no solo Viña del Mar, también Valparaíso, en fin. Y actualmente, y fue elegido con una excelente votación, él es consejero regional, o sea, forma parte del CORE, que es uno de los miembros de este consejo regional, en este caso, claro, de Valparaíso. Así que siempre ha estado ligado en algún momento a los temas legislativos, políticos, nacionales, pero muy especialmente en algún momento en la Municipalidad de Viña del Mar y en los grandes proyectos de desarrollo de la ciudad de Viña del Mar, y ahora, bueno, en toda la región como dije, core, ¿no? O sea, es miembro del Consejo Regional. Buenas tardes, porque estamos grabando en la tarde hoy. Osvaldo, muy buenas tardes. Hola Francisco, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme al programa. Buenas tardes, Carlos. Sé que estás muy lejos, por Copiapó creo que estás, ¿no? Así Sí, es, Copiapó. Gracias a la tecnología gracias a la cerca. tecnología nos unimos ahora. Muy bien, Sí. muchas gracias por la invitación. Estoy dispuesto a recibir preguntas que les interesen. Sí, gracias Osvaldo. Bueno, lo primero, ¿quiénes van a ver este programa? Van a haber escuchado hablar del core, del gobernador regional, de los consejeros regionales. Cuéntanos un poco qué es el core, qué son los consejeros regionales y qué papel juega el gobernador regional, ¿no? En esta, o provincial, perdón, o el delegado presidencial en el core, ¿no? ¿Cómo funciona esto, el core, los consejeros y estas autoridades de gobierno? Bueno, partamos por lo más básico, ¿qué significa core? Tú lo has dicho, pero muchas personas en campaña me preguntaban, ¿qué es el core? ¿Qué es un core? Es una sigla que significa consejero regional o consejo regional y el GORE es el gobernador regional. Pero la El gente no gore, sabe, ¿ah? el gore, El GORE. Hay un claro. GORE que es el gobernador, pues, digamos, el ejecutivo que dirige el gobierno regional, el que ejecuta las cosas que deciden en el Consejo Regional y las políticas públicas, y un consejo que aprueba o rechaza o fiscaliza y tiene varias funciones que cumplir, similares a las que cumplen los concejales con los municipios. O sea, los consejeros son al consejo, al gobierno regional lo que los concejales son a las municipalidades, por hacer una analogía, considerando que las personas conocen mucho más la labor de los concejales que la de los consejeros, y ahí se confunden las personas también, porque un concejal es municipal y un consejero es regional. ¿Cuántos Eh, consejeros regionales hay en este momento que forman el consejo? 28. De Somos distintas 28 comunas de toda la región, de distintas provincias. 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 O sea, los consejeros representan provincias. Ya, La región de Valparaíso tiene 8 provincias. Ahora, proporcionalmente, dependiendo del tamaño de cada una de las provincias, el número de habitantes, la representación, similar a lo que ocurría antiguamente con los distritos electorales de parlamentarios. O sea, la provincia de San Felipe, la provincia de los Andes, con sus 4 comunas, la provincia de Petorca, la de San Antonio, la de Marga, la de Quillota, la de Valparaíso, que se divide en 2 zonas, la zona norte y la zona sur. La norte es Viña del Mar, Concón, Quintero y Puchuncaví, y la zona sur, Valparaíso, Casablanca, Juan Fernández,
Rapa Nui, que tiene sus propios representantes. De ahí nace esta representación territorial que tienen los consejeros regionales. Ahí se eligen en cada una de las provincias y representan los anhelos, las aspiraciones, los que le comunica a la gente, pues son representantes en su territorio, conocen la problemática y tienen que llevarlo al Consejo Regional. Eso Y es. me, Oye, Osvaldo, es un poco la estructura y todo el mundo se acuerda que participó en las elecciones justamente el año pasado en que eligió la autoridad regional, el gobernador regional, el consejero regional, el alcalde y concejales que se concentraron justamente en un solo acto electoral y las nacionales se eligen ahora. Eh, cómo viene la mano? Porque este 2025, al parecer, la situación del país hace que por una parte van a haber más financiamiento por alguna línea de proyectos, pero otros proyectos no. ¿Cómo está la región de Valparaíso en eso, en su cartera para el 2025? ¿Va a haber un aumento del presupuesto? ¿No es significativo? Un poco pensando en otras regiones, ¿cómo se ve el 2025 en ese sentido, considerando también un poco la situación del país y todo lo que implica en términos económicos? Antes de Perdón, responder, déjame, Osvaldo, antes que responda, el Consejo Regional no recauda fondos propios, no hay impuestos que tenga, no cobra patentes, no tiene contribución, todo lo recibe, la única plata que tiene es la que le da el gobierno central, ¿es eso sí o no? sí, así es. Ya, y ahí tenemos una Salvo, pregunta de Carlos. salvo ahora en la ley que ha establecido el royalty minero, que le llega un fondo directo a los gobernadores, a través de la tesorería, por supuesto, y forma parte, pero uno sabe que hay un porcentaje del royalty minero que es más o menos el 50% que se recauda a nivel regional, que va al gobierno regional, ¿ya? Y que se distribuye, se ingresa al presupuesto y se distribuye en inversiones. Mira, en la pregunta anterior no respondí totalmente, pero ¿cuál es el rol de los consejeros? El rol de los consejeros es pensar la región, estudiar la región, analizar la región, identificar las desigualdades que hay en los anhelos, nuestras preocupaciones, los problemas que tiene la región, que son muchos. Esta es una región diversa que tiene varios sectores, somos una región que tiene cerca de 200 kilómetros de costa, ¿no es cierto? Desde el Papudo, La Ligua, hasta Santo Domingo, con una importante actividad, con 4 puertos, tenemos 3 puertos como Valparaíso, San Antonio, los 2 puertos más importantes, un puerto granelero como el de Ventana, el puerto seco en los Andes, que obedece a todas las mercaderías que vienen del Mercosur, el corredor bioceánico, en fin, somos una comuna agrícola, tenemos pesca, tenemos minería, y tenemos que solucionar, somos la región más importante del país. Después de Santiago, esta es la región más importante con mayor número de habitantes, que tenemos que estudiar los problemas desde los problemas demográficos, como acaba de salir el resultado del censo, que hay comunas que decrecen, como Valparaíso, comunas que se estancan, como Viña del Mar, comunas que crecen, como Puchuncaví, y saber, por ejemplo, hacernos la pregunta, ¿cuántos establecimientos de salud tenemos, por ejemplo, para atención primaria? Donde se necesitaban 5, a lo mejor ahora se necesitan menos, o necesitamos más, porque lo que hacemos es tener antecedentes para que nos orienten en la toma de decisiones de inversión. Fundamentalmente lo que hacemos no es lo único, pero es parte importante de nuestro trabajo tomar decisiones de inversión. Yo diría que el 70% de lo que hacemos está vinculado con eso y con los distintos fondos. Pero curiosamente, respondiendo a tu pregunta, Pancho, no tenemos, a diferencia de las municipalidades, una ley de rentas regionales. Por eso nos pegaron un guadañazo recientemente perdón, una ley de rentas que define ingresos propios que obedezcan a un guarismo y no a la discrecionalidad de la autoridad de turno. Bueno, ahora recientemente el ministro Marcel, en enero, nos pegó un guadañazo importante y nos ajustaron el presupuesto 5% a la baja. Además, dicen que viene otro. A fines de mayo se va a estudiar cómo están los ingresos fiscales y probablemente tengamos otra baja de un 5%. Si hubiéramos tenido una ley de financiamiento propio, esto no habría ocurrido, porque los municipios no le quitaron el 5%. ¿Ya? Pero ocurre como cualquier otra repartición pública, que me parece bien que la política fiscal del gobierno diga
una forma de, si no tenemos caja, nos vamos a aumentar el déficit, pero los ministerios, que ellos además manejan el 95% de la inversión pública. El gobierno regional no es ni el 5%, o sea, y entonces que nos traten con el mismo criterio no me parece justo. Osvaldo, o Pero sea, solo el 5%, por decirlo así, de obras o de plata, de lo que se invierte en la región proviene de ustedes, del Consejo. así El es. otro 95% proviene de ministerios, llamémoslo así, ¿no? Lo que Sí. quiere hacer el Ministerio de Salud, el de Agricultura, Caminos, obras públicas, y ustedes solamente pueden... Es que esto es importante, porque la gente puede decir, bueno, ¿y por qué no hay más inversión? ¿Por qué? Bueno, no es responsabilidad de ustedes, pues ustedes invierten lo que tienen nomás. Nosotros participamos en una instancia, ahora estamos discutiendo lo que se llama el ARI. El ARI es una sigla, otra sigla, porque aquí hay muchas siglas para todo, es el Anteproyecto Regional de Inversiones. Allí todos los ministerios van al Consejo a informarnos cuáles son los proyectos que tienen para el próximo año, en este caso para el 2026. Esta es la línea de financiamiento, ahí nosotros podemos participar, podemos opinar, pero no tenemos un voto decisivo. ¿Ya? Es lo que se Normalmente llama la inversión sectorial. la inversión, exactamente, esta es la inversión sectorial para diferenciarla de la regional, que es Claro, fundamentalmente el Fondo Nacional de Desarrollo Regional o el FNDR. ya. Correcto. Oye, perdón, Osvaldo, un poco lo que conversamos, como justamente con lo que tú hacías mención, reitero un poco la pregunta, ¿cómo viene la mano, cómo está lo que corresponde al Consejo, a los fondos FNDR y a la otra línea de proyecto, cómo viene la mano para este 2025 en general? Mira, va a haber un recorte, ya hubo un recorte de un 5%, si a eso te refieres, o sea, vamos a tener menos recursos, y en mayo probablemente se anuncie, estamos a la espera de eso, otro recorte de 5%. Además tenemos una cartera de arrastre muy importante de proyectos que fueron aprobados en el periodo anterior. Por lo tanto, para este año es difícil ampliar nuestra cartera de proyectos como nos hubiera gustado. Y tenemos grandes déficits y tremendas crisis. Por ejemplo, en salud tenemos problemas importantes, el Hospital Van Buren, sabemos que hay que hacerlo de nuevo, y eso se viene conversando hace más de 10 años, y me quedo corto en el tiempo y todavía no hay una solución. Recién estamos pensando qué poder hacer allí, no se ha tomado ninguna decisión definitiva y drástica. Tenemos problemas con el Hospital del Cáncer, esta es una región que tiene una alta prevalencia de la enfermedad del cáncer, de muertes por cáncer. ¿Ya? No hay equipamiento en el hospital, acabamos de aprobar 1.800 millones para la compra de equipamiento para oftalmología, porque no lo hay. El presupuesto del Hospital Van Buren va a llegar hasta mayo, decían. El año pasado llegó hasta... O sea, no está bien funcionando la salud. Nos hacen falta muchos establecimientos de atención primaria, hay que terminar hospitales emblemáticos como el de Quintero y Puchuncaví, o sea, iniciar la construcción y los diseños del Hospital de la Ligua. O sea, en materia de salud estamos con harto déficit y yo diría que estamos en crisis y hacen falta muchos recursos para poder prestar y brindar una buena atención de salud a la gente que vive y habita, que visita esta zona. También Osvaldo, también en materia, perdón, de especialidades, porque eso es infraestructura, que si no la hay no se puede funcionar, pero también en materia de, de médicos, enfermeras, en fin, de personal. mira, no solo de infraestructura, sino de equipamiento tecnológico, por ejemplo, mamógrafos, podría decir, equipamiento para tratamientos de cáncer, de diálisis, de todo el equipamiento que es para la atención secundaria de salud y de alta tecnología, estamos muy deficitarios. También de profesionales, escasean Claro. los profesionales para poder prestar atención en muchas comunas. Entonces ahí hay programas que se están pensando, que por ejemplo el gobierno regional ayuda a financiar becas para médicos que se queden aquí en la zona, en Mm, algunas especialidades que son escasas, y que no se vienen por distintas razones a la región. mm. Y eso, ya existe una experiencia bastante exitosa en la región del Maule, donde ya han formado más de 100 especialistas con fondos regionales. Eso es una arista importante a explorar y yo creo que vamos a lograr que se haga también. No creo que este año, porque no está este año presupuestario está diseñado el año pasado, el año 2024, pero creo que para el futuro lo vamos a poder incorporar. Ujú. Y también, no solo infraestructura, equipamiento médico en general,
yo diría que el problema más angustiante que tiene la región, además de la seguridad pública, es el tema de la salud. Son dos Ya. temas que tenemos que preocupar. Además, esta es una ciudad, o sea, es una región que se envejece. Los resultados del censo lo han demostrado, que es una región que cada vez hay más adultos mayores, la gente joven se va de la región en busca de mejores expectativas a otras regiones o a la región metropolitana que está al lado. Entonces, no, por ejemplo, no hay ELEAM. ELEAM, los establecimientos de larga estadía para adultos mayores, o sea, hogares de ancianos, dicho de otra manera, son muy pocos los que hay. Centros abiertos para atender personas que ya están viviendo solitariamente y con muchas enfermedades, que Y tienen, y en que no hay materia personas que se hagan educacional, cargo. Osvaldo, en materia educacional, Perdón, no te escuché, Carlos. La en materia educacional, efectivamente, porque claro, no es un impacto tremendo como la salud inmediata, pero en materia educacional, ¿qué es lo que evidentemente también se puede hacer en esta materia según tu criterio, dado la experiencia, lo que pasó con, además con los SLEP y con todo lo que ha pasado al respecto? Bueno, tú sabes que la reforma de la educación de volver a centralizar la educación básica y media fundamentalmente, y también la prebásica, porque también los jardines infantiles pasarían, hoy día salen de los municipios y se van a los famosos SLEP. Aquí en la región hay un solo SLEP que es el de Valparaíso Juan Fernández. Y ese ha demostrado que lo han hecho mal. De hecho, hace menos de una semana tuvimos una agrupación de apoderados denunciando graves falencias en el sistema de la administración del SLA, con falta de gestión, con establecimientos educacionales que durante 8 años no se le hizo nada en la última administración de Jorge Charp, y hoy día están en su infraestructura y equipamiento está por el suelo. Hay que invertir, pero el SLEP tampoco levanta proyectos. Nosotros funcionamos contra presentación de proyectos. Entonces, no se ve muy auspicioso esta política que nace en el gobierno y que se vota se inicia en el gobierno de Bachelet, y que le vuelve a traspasar a un organismo del Estado más centralizado, y le quita esta responsabilidad a los municipios. Y yo soy fiel, y Pancho se debe acordar, que nosotros en el año 80 fuimos comunas piloto, porque yo era alcalde en Puchuncaví, del traspaso de la educación a los Ah, municipios. municipio. Sí. Y el objetivo de esto fue fundamentalmente, porque también la educación estatal estaba por el suelo. Nosotros recibimos colegios o escuelas y liceos sin baño, con salas de casa sin vidrio, con que no habían pizarras, no habían bibliotecas, no había multicancha, no había equipamiento. En fin, la situación era bien catastrófica. Entonces, lo que se quiso hacer cuando se traspasó la educación básica y media, más los establecimientos de salud de atención primaria, fue decirle al alcalde, alcalde, preocúpese. La principal preocupación que usted tiene en su comuna es la educación y la salud. Oriente sus esfuerzos, su trabajo a solucionar los problemas de las personas en ese ámbito. Y así se crearon colegios de enseñanza media, se creó transporte donde no habían, se creó el transporte escolar, pero posteriormente este sistema lo quebraron. ¿Cómo lo quebraron? Esto se financiaba con un subsidio que se entregaba por alumno, eh, y ese subsidio se fijó, se estableció, no se modificó, ¿no? Y se Claro. aumentaron los costos. Me Cualquier acuerdo sistema. perfectamente. Perfecta. Bueno, Osvaldo, perdón, vamos a tener que salir un instante y volvemos en unos pocos minutos eh, para seguir conversando en esto que está tan interesante, ¿no? Y tan claro. Te agradezco. Salimos entonces e ingresamos en un par de minutos para seguir conversando entre amigos con el amigo Osvaldo Urrutia, ¿no? Miembro del Consejo Regional de nuestra región, Quinta Región Valparaíso. Continuamos entonces con nuestro programa Conversando entre Amigos, en esta oportunidad con Osvaldo Urrutia, ¿no? A quien ya presentamos en el primer segmento de este programa. Osvaldo, estábamos conversando acerca de algunos de los problemas más importantes que tiene la región. Tú ya hablaste de la falencia, porque esa es la expresión correcta, los graves problemas en materia de salud. Y estabas ahora señalándonos también que hay graves problemas
en educación también en la región, y probablemente podríamos seguir nombrando otras situaciones que son muy conflictivas y que desde luego pasan por el Consejo Regional. Ustedes analizan todas estas situaciones de falencia, ¿no? Por ejemplo, en materia educacional, tú nos decías que hay problemas de infraestructura, hay problemas de implementación, ¿no? Bueno, estabas en eso cuando tuvimos que cortar. No sé si quieres cerrar el tema educación. Sí, así como hay problemas en educación, también los hay en otros sectores sociales. En la región de Valparaíso tenemos serios problemas en la vivienda. Eh, Somos una de las regiones que tiene mayor número de campamentos, de tomas. Recientemente hizo noticia el campamento más grande de Chile, que es una toma que está en San Antonio, en el Cerro Centinela. Acuérdense que llegó la justicia con orden de erradicar, eh, pero no fue posible porque, bueno, esta toma se fue consolidando y hoy día se produce una emergencia ahí con esas personas donde llevarlas. Pero no es el único caso, hay muchos otros. Y ahí la política de gobierno desde hace muchos años se ha venido ralentizando y no, la construcción de viviendas no va de acuerdo con el crecimiento de la población. No hay una buena gestión en vivienda, como tampoco la hay en educación, y yo creo que los SLEP va a ser una muy mala experiencia de desconectar a los alcaldes, de preocuparse del tema de la educación pública, la educación que hay en su comuna, básica y media y prebásica. Me parece que es un error. Yo voté en contra de esa iniciativa, pero bueno, ya es una iniciativa en marcha que se aprobó legislativamente. En vivienda, como te digo, tenemos problemas no solo de campamentos, sino las listas de espera en materia de vivienda son enormes, como también las listas de espera en salud. Sí, tenemos problemas con un crecimiento, como también lo decíamos, con los adultos mayores en la región y no tenemos dónde acogerlos. Es un problema que también nos va a reventar en la cara en poco tiempo más. Y con los recursos que tenemos no es posible, además que la gestión es la que levanta los proyectos. Nosotros aprobamos el recurso, tenemos un diagnóstico, tenemos una estrategia de desarrollo, pero muchas veces no es coherente con las de verdaderas prioridades que tiene la región. A veces hay más populismo, más clientelismo, o ha habido entre los consejeros regionales, el gobernador regionales, con actores o alcaldes que son de su preferencia o de su sector político, y no siempre se toman buenas decisiones de inversión. No basta con un sistema de inversión que es un ejemplo en el mundo, como el Sistema Nacional de Inversiones que tiene Chile, que se implementó en Odeplan por allá a fines de los años 70, que hoy día eso solamente corre para los grandes proyectos, proyectos de gran importancia, pero los proyectos chicos, los proyectos de decisión que tiene el gobernador, muchas veces son discrecionales y son, desde el punto de vista social, muy poco rentables, sino más bien obedecen al clientelismo político. En temas de seguridad también tenemos serios problemas, falta equipamiento para los carabineros, para las policías, faltan cuarteles que se están cayendo a pedazos, no hay una buena distribución de los cuarteles tampoco. Entonces, hay mucho que hacer en vialidad, ¿para qué decir? Vialidad, desde que el Servio dejó de financiar obras de reparación de vialidad urbana y le traspasaron esa responsabilidad a los gobiernos regionales, pero no se los traspasaron recursos. Entonces, es más grave aún, porque antes por lo menos el Servio tenía un marco presupuestario para dedicarse regionalmente, incluso tenía, no sé si tú te acuerdas, una fábrica de asfalto que había en la calle Limache, tenían maquinaria especializada Claro. y ya. Hoy día el Servio solo aprueba desde el punto de vista técnico e ingeniería que una habilidad se haga y te ponen mucho más exigencia que cuando ellos las hacían. Me parece bien, pero hoy día es más lento poder repavimentar una vía. eh, Vemos en Viña, por ejemplo, en Valparaíso, el estado de las calles es patético. Entonces, en una comunidad que se dice el acceso a Viña del Mar por Agua Santa, que es el único acceso prácticamente que tenemos, porque que necesitamos otro urgente, sí. Pero, por ejemplo, el acceso por la parcela 11 forestal debería estar ya materializado, porque si se corta Agua Santa no tenemos otra alternativa. Y en fin, si uno va mirando la región, la ruta Concón, Quintero, Puchuncaví, donde hay un sector industrial importante, donde se ha llenado de parcelas de primera vivienda a estas alturas, y donde tenemos una ruta, un camino de una pista por lado, que hoy día en hora punta te pesca un taco y te demoras 2 horas para llegar a Quintero o a Puchuncaví. Esas cosas no pueden pasar. El Estado ha sido lento. Eh,
no ha tenido la capacidad para gestionar proyectos con más velocidad. Eh, si me voy más hacia el sector del interior, en los embalses, por ejemplo, para riego o para agua consumo humano, también estamos lentos. Hoy día nos traspasaron poder ayudar a financiar los APR. Tenemos un problema en agua potable rural, que hoy día se llaman servicios sanitarios rurales. En Concón, en el límite entre Concón y Limache, hay un servicio sanitario rural que está sin agua, porque no cambiaron oportunamente de un costo de 70 millones, si no estamos hablando de cifras muy importantes, para cambiar los filtros. Entonces el agua hoy día sale de color óxido, ya no, intomable. Eh, Ahí viven 500 familias, y se les prometió que esto se hacía el año pasado, ya vamos a cumplir en más de 6 meses y las familias no tienen acceso para agua de consumo humano porque el Estado ha sido lento. Entonces, bueno, hay muchos otros ejemplos, ¿eh? Los Está, puedo latear con tanta información, pero oye, Carlos, Osvaldo, una pregunta, o sea, muy breve y la otra un poco que tú hacías mención. Eh, Me contestas las dos, nos contestas las dos juntas. ¿Cuál es el presupuesto que tiene para la región de inversión el Consejo Regional, el Gobierno Regional para este año? Esa es la breve mira, y la corta. eh, el proyecto de inversiones este año debe andar alrededor de los 500.000. Ya. ¿Ya? Eh, Que de manejo del claro. Consejo Regional y el Gobierno Regional. Que eso, Perfecto. pero directamente del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, más FNR, ya. otros instrumentos que se desprenden de ahí, como la circular 33, el 8%, que hoy día estamos en pleno concurso. El 8% es el 8% del FNDR, que se distribuye en 4 ítems, que son cultura, deporte, que son para pequeños proyectos que presentan, que postulan las organizaciones comunitarias. Y Ah, ya, ya. es una buena idea, y hay que aprender a ejecutarla bien, porque en las unidades, en las organizaciones comunitarias nacen proyectos que son urgentes para desarrollo cultural, para desarrollo deportivo, en fin, y que a lo mejor ahí hay una instancia de los profesionales de poder ayudar a esas personas a elaborar buenos proyectos. ¿Ya? Muchas veces en estas organizaciones no tienen profesionales que sean capaces de levantar Poder el desarrollarlo, proyecto, claro. postularlo con éxito y obtener los recursos. Hay Aquí pasa una línea, una perdón, línea sí, de dime. apoyo a la comunidad súper importante y concreta. Perfecto. Bueno, te quiero llevar justamente, tú fuiste alcalde y conoces el trabajo municipal. Aquí requiere también, tú hacías mención un afiatamiento entre el gobierno regional, entre la región y las comunas, porque muchos de estos proyectos se supone que deben surgir de también iniciativas municipales, comunales. Y ahí parece, al parecer también hay un cuello de botella en algunos municipios que no tienen la capacidad y que los proyectos no son elegibles, entonces también a veces no hay un cumplimiento del presupuesto regional y que efectivamente no se hace en los términos que debieran ejecutarse por también falta de capacidad de los municipios. En eso afecta también evidentemente al cumplimiento y quedan proyectos que quedan rezagados, digamos, y no se cumplen. ¿Cuál es tu visión de ese tema aquí para la región? Un poco el trabajo de los municipios en esa materia, la Yo responsabilidad que creo que no tengan. es tan así, a veces se ha esgrimido como una excusa, pero hay una cartera importante de proyectos en el gobierno regional que están sin financiamiento y que lo han presentado los municipios. Yo creo que los municipios cada vez más han entendido que tener un buen equipo para levantar proyectos, formular, evaluar y presentarlos, además que el gobierno regional siempre ha estado apoyando a los municipios con sus profesionales. eh, lo que falta son plata para financiar todos los proyectos, ¿no? Hoy día, si tú miras la cartera de proyectos en el Sistema Nacional de Inversiones, deben haber más del triple de proyectos con RS, que es recomendado satisfactoriamente, contra debe haber No menos, elegible, digamos. claro, elegir menos del 10% de proyectos que estén OT, o sea, que están observados técnicamente, o proyectos que están con falta de información. O sea, la mayoría está RS. O sea, hay una cartera de proyectos importante. Yo lo que he hecho de menos es que haya más proyectos de decisión regional y no este clientelismo tan marcado por parte que solo financiamos proyectos, o la mayoría de los proyectos son por demanda municipal.
Yo creo que el gobierno regional debería tener la capacidad para generar e impulsar proyectos propios que tengan impacto regional. El Fondo Eduardo. Nacional de Desarrollo Regional, como dice su nombre, es para generar proyectos de gran impacto regional, ya sea con su diseño o ejecución, o firmar convenios de acuerdo con los ministerios, con salud, por ejemplo, que se han hecho. Esto se ha hecho, algunos con más éxito que otros. Con salud se hizo hace unos años un, un convenio de acuerdo para financiar CEFAM, que son centros de salud familiar, lo que antiguamente nosotros conocíamos como consultorios. Hoy día, como la Mm. política, la forma de atender cambios, se llaman centros de salud familiar, o postas rurales, o estaciones médicos rurales. Eso se puede hacer de nuevo. eh, Lamentablemente el proyecto anterior, o sea, el convenio anterior no funcionó todo lo bien que quisiéramos y el grado de cumplimiento es bajo, es verdad. Pero es porque no se levantaron los proyectos oportunamente o porque el ministerio, que era la otra contraparte, no puso los recursos que se había comprometido a colocar. Oye, En la- Osvaldo, una consulta. Yo creo que a todos nos ha llamado la atención. Lo que voy a plantear simplemente es así, ¿ah? Pero no sé si hay algún comentario que tengamos que hacer. Ha llamado poderosamente la atención esto de que los gobernadores regionales hayan tenido la posibilidad de asignar recursos directamente, sin proyectos, o sea, vale, digamos, sin pasar por el CORE, sin pasar por ustedes, y cantidades espectaculares. O sea, uno dice, pero ¿cómo pasó esto con 1.600 millones? No, eso fue una asignación directa del gobernador regional, digamos, ¿a quién? A la Fundación Cultura, a la Fundación tanto. ¿Cómo puede pasar que los gobernadores puedan tener, está bien, ya, el gobernador tiene que tener unas plata ya, pero serán 40 millones acá, 60 allá, y se agota con 100, 150 millones, no sé, 200 millones de asignación directa por parte de la pura voluntad discrecional del gobernador? Pero escuchamos que son miles de millones en todas las provincias, en todas las regiones de Chile, ¿eh? En todas partes, que en el Maule, que en Antofagasta. ¿Cuánto? Mil del gobernador regional. No sé, ¿hay Está algún permitido comentario que se puede hacer? legalmente, ¿Ah? se permite legalmente en proyectos tienen un tope, ¿ah? Sí, No me acuerdo el monto en este minuto, pero tienen un tope para asignar, pero los gobernadores tienen esa facultad. Lo mismo claro. que los gobernadores, o sea, yo diría que aquí existe como un centralismo por parte de los gobernadores regionales, incluso para la toma de decisiones, porque eh, la cartera de proyectos no depende de nosotros. Los gobernadores tienen una mala costumbre de bajar aquellos proyectos que solo dicen vamos a priorizar proyectos, pero bajan una cartera que suma un monto determinado que ellos privilegiaron. Entonces tú la puedes aprobar o rechazar. Pero Ah, no es que haya una negociación previa en que los consejeros planteemos algunas necesidades y digamos, mira, no, nos parece. Entonces eso es lo que estamos tratando de convencer al gobernador, que tenemos áreas en crisis como la salud, como la seguridad, como vivienda, y que no se apruebe cualquier cartera de proyecto, sino en aquellos temas o sectores como la salud, la vivienda, la educación, la seguridad, los recursos hídricos, que son urgentes. O sea, definamos cuáles son las urgencias regionales. Y para eso es muy importante que la estrategia de desarrollo regional esté alineada y que estemos todos de acuerdo en que eso es lo que hay que hacer. Y a lo mejor yo no es que esté en desacuerdo con que se construya la galería de un estadio o una multicancha o un gimnasio, porque en esto hay que priorizar los recursos y como todos sabemos que los recursos son escasos, las necesidades son múltiples, ahí hay algunas que son muy urgentes. Hay cosas importantes, pero hay casos urgentes. Yo creo que frente a esos 4 o 5 temas que te he planteado, hay urgencias. No es que los otros eh, no sean, son importantes, pero no son urgentes. Entonces, ahí es donde los consejeros tenemos la posibilidad de dialogar con el gobernador y plantearle, mire, más allá de que hayamos estado en un año electoral o este año también vaya a ser electoral, lo más importante es apuntar a aquellos sectores en que tenemos crisis. No todas las regiones son iguales, ¿ya? Y aquí yo creo que hay que orientar fundamentalmente por las razones que ya te he expuesto, a 4 o 5 temas que son fundamentales para poder sacar adelante y superar esas crisis. El tema de los campamentos es atroz, es un tema muy duro cuando uno visita estos sectores.
y sigue ocurriendo, y hacen falta terreno, hace falta trabajar más en los planes de ordenamiento territorial, eh, que ese es otro de los temas, y aprovecho de contestar una pregunta que me hiciste al comienzo, más o menos, ¿qué hacen los consejeros? Además de aprobar la y de pensar la región, tenemos que también pensarla desde el punto de vista de la planificación, de distintos instrumentos de planificación, el desarrollo, pero también el ordenamiento territorial, los planes intercupulares, los planes metropolitanos, los planes comunales, incluso los apruebos. Ahí hay mucho trabajo. Hoy día tenemos más de 7 eh, planes, instrumentos de planificación territorial de nivel intercomunal, en los Andes San Felipe, en Quillota, en San Antonio, en la zona norte, en el área industrial de la provincia de Valparaíso, en fin, hay muchos planes de ordenamiento territorial que se discuten y que hay que aprobarlos porque eso ordenan el desarrollo, el progreso y además nos sirven para identificar necesidades, sobre todo en temas de vialidad, de equipamiento urbano, es muy importante. Ese es otro de los temas importantes que tiene que desenvolverse los consejeros regionales. Y para eso hay que conocer la región, hay que estudiar la región, hay que pensar la región. Señoría Correcto. Osvaldo, justamente hacían mención a los temas de equipamiento, de vivienda, obviamente seguridad. ¿Cuáles serían las 4 o 5 áreas de prioridad que justamente debiera tener la región en esta materia, y sobre todo orientarla fundamentalmente también a la inversión? El tema de la infraestructura y equipamiento es salud en general, que ahí como dijo Pancho al comienzo, tenemos déficit en infraestructura, o sea, consultorios, Cefam, posta, hospitales, eh, equipamiento, elementos quirúrgicos, elementos para enfrentar equipos radiológicos para el cáncer, diálisis, equipos de oftalmología. Le acabamos de aprobar una compra al Hospital Van Buren para equipos oftalmológicos por 1.800 millones, porque no tenían. Tienen los médicos, pero no tienen equipo. Entonces, bueno, que estamos actuando en subsidio del Ministerio de Salud, De salud, Claro. claro. porque esa es responsabilidad de salud. Como los temas de Ah, educación son temas de educación, que se los endosaron a algún momento al alcalde. Yo entiendo que la salud primaria es responsabilidad, debería ser responsabilidad o un gran aporte del gobierno regional. ¿Ya? Porque eso, todos sabemos cómo funciona la pirámide de la salud, pero ya cuando estamos hablando de equipamiento para hospitales de alta complejidad, no me parece que sea el Consejo Regional o el gobierno regional el que se truca, que ahí hay un problema en la distribución de recursos del ministerio, son fondos sectoriales. Pero obviamente, y respondiendo a tu pregunta, el tema de salud me parece a mí que es urgente y prioritario, porque tenemos serios problemas. El segundo problema o tema que debería ser de nuestra preocupación, el tema vivienda. Cómo enfrentamos el tema de los campamentos, que está relacionado no solamente con la inversión en vivienda, sino con la falta de terreno, eh, con aumentar la inversión que se hace en vivienda social, con también apoyar a la clase media, que hoy día es carísimo, porque no hay acceso a los créditos, pero hay un problema ahí macroeconómico, que tú lo conoces bien, Carlos, porque sube la tasa de interés, tenemos inflación, hoy día pues, un profesional de clase media que vive de su esfuerzo personal, es re difícil poder contraer un crédito hipotecario a 20 años. Ya los créditos hipotecarios no son como los que pagamos nosotros a 20 años, hoy día son a 25 y 30, con una tasa de interés enorme. Bueno, ahí tenemos un problema. Vivienda es un problema. La seguridad eh, la estamos viviendo en carne propia también aquí en Valparaíso y en Viña. ¿Ya? Eh, sí. lo mismo que uno cuando pone las noticias que se deprime porque ve todo tipo de asaltos, portonazos. Bueno, lo hemos vivido acá. Crímenes, homicidios. Sí. La pregunta, por ejemplo, ¿por qué Así es. ¿por qué el casino anunció que se iba? La pregunta mía es, ¿qué personas van al casino en la noche a jugar? ¿Tú crees que no le pasan el dato si ganó 100 luquitas jugando en el juego y lo están esperando en la puerta para saltarlo? Oye, bueno, Osvaldo, Sí, somos muy estrictos en el tiempo, siempre hay posibilidades de continuar, pero es necesario tener el tiempo justo para que también quienes nos van a ver después sepan que hay un tiempo acotado. Así que te agradecemos mucho, muy, muy claro todo lo que nos has explicado. Queda desde luego muchísimo por conversar, tal vez en una próxima oportunidad nos juntaremos de nuevo,
Así que, bueno, que siga tu trabajo ahí en el Consejo Regional. Sabemos que es un trabajo eh, acucioso, claro, y que exige bastante. Sabemos que estás en comisiones, que estás en sala, en fin, bueno, y viendo los proyectos, que además hay que estudiarlos, como tú muy bien dijiste. Salimos entonces, gracias Carlos, de nuevo, Gracias a gracias ustedes. Juan, y ya nos veremos nuevamente la próxima semana en una nueva conversación entre amigos de la red de profesionales de la Unión Demócrata Independiente de la región de Valparaíso. Gracias y buenas tardes.